Bienvenidos a la lectura de 2 de Samuel, capítulos 3, 4, 5 y 6. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es día martes 7 de julio de 2026. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana en Buenos Aires. Hoy es un día importante porque, primero, que de fondo vamos a escuchar hoy la canción de la victoria, que es la canción número 149 de JW Library, porque hoy Argentina juega contra Egipto, entonces vamos a inspirarnos con eso y le vamos a pedir a Jehová, por favor. Significaba así como que si no hay tanta gente argentina buenuda que duda de la palabra de Jehová y de las pruebas de que hay, de que realmente sí Jehová derrotó a los egipcios cuando liberó a los israelitas. Pruebas físicas hay, ¿no? Se han encontrado carruajes en el Mar Rojo y aún así la gente dice, pero tantos eran los egipcios. Bueno, si gana entonces hoy Argentina, ¿qué vamos a decir de nuevo? ¿Qué tan débiles son esa generación que se supone que está antes de la generación escogida de Jehová? Vamos a darle ese significado y entonces hoy a esta canción que vamos a poner y al partido que se va a jugar. Entonces vamos a ver si ahora nosotros somos los favoritos de Jehová, ¿no? Por este tema del compromiso de leer la Biblia todos los días, de hacer familia, de no tener miedo, de ir para adelante con nuestra fe, aún con nuestros errores, aún sabiendo cómo está la mafia de Argentina y cómo se trabaja en los medios de comunicación. Nosotros vamos a ponerle un granito de mostaza de fe y vamos a ir para adelante con esto que nos encanta, que es aprender de Jehová, educarnos y confiar en la organización que Él tiene tras su nombre, que son los testigos de Jehová. Si vos sos de otra religión, a mí realmente no me importa, porque todas las otras organizaciones religiosas que quieren hacer la voluntad de Jehová, tarde o temprano siempre se basan todas sus enseñanzas o agarran la literatura de los testigos de Jehová y de eso aprenden un montón. Y si no, también podemos reconocer que hay muchos pastores evangélicos que primero fueron testigos de Jehová. Se decepcionaron y entonces uno no se quiere quedar sin esa comunidad o esa hermandad que también cree en Dios y se unen a otras religiones o sectas o grupos comunitarios donde el fin es adorar a Jehová. Ayer salió el broadcasting de jw.org y lo puedes ver en esa plataforma, en esa página. Y ayer se habló mucho acerca de se terminan los últimos días. Y evidentemente ya está la gran tribulación entre nosotros. Y evidentemente ya estamos entonces a un paso del Armagedón. O sea, eso puede suceder instantáneamente, todo puede suceder en un día. Y hay cosas que tienen que suceder, que dice la Biblia, que es algo tan hermoso y esperado por todos nosotros, que es la resurrección. Así que vamos nosotros con toda nuestra confianza a esperar ver cosas milagrosas, cosas significativas, cosas más señales, sin tener miedo. Y cada vez que sintamos miedo, vamos a orarle a Jehová y le vamos a pedir por favor que nos cuide y que cuide a las personas que nosotros amamos. Seguimos. 2 de Samuel, capítulo 3 dice: la guerra entre, voy a tener que agrandar un poco la letra, la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuó por un buen tiempo. O sea, a pesar de que Saúl estaba muerto entonces, o es que vamos a hacer un resumen de las cosas que iban sucediendo mientras Saúl todavía estaba vivo. Vamos a ver, la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuó por un buen tiempo. Mientras que David se fue haciendo más y más fuerte, la casa de Saúl se fue haciendo cada vez más débil. Durante ese tiempo, David tuvo hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Gilead, hijo de Abigail, la viuda de Nabal el Carmelita. El tercero fue Absalom, hijo de Maca, hija de Talmai, el rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit, y el quinto fue Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto hijo de David fue Itream, de su esposa Ecla. Estos fueron los hijos que David tuvo en Hebrón. Mientras la casa de Saúl seguía en guerra contra la casa de David, Abner fue ganando más poder en la casa de Saúl. Ahora bien, Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Un día, Isboset le dijo a Abner: ¿por qué tuviste relaciones con la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset y dijo: ¿acaso soy un perro de Judá?
Hasta el día de hoy he mostrado amor leal a la casa de tu padre Saúl y a sus hermanos y amigos. No te he traicionado entregándote en manos de David, y aún así, ahora me pides cuentas por un error con una mujer. Que Dios me castigue severamente si no hago por David lo que Jehová le juró: quitar el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Berseba. Is-Boset no pudo decirle ni una palabra más a Abner porque le tenía miedo. Abner enseguida le envió mensajeros a David para decirle: ¿a quién le pertenece el país? Y también para decir: haz un pacto conmigo y haré todo lo que pueda para poner a todo Israel de tu parte. David respondió: muy bien, haré un pacto contigo. Solo te pido una cosa, que cuando vengas a verme no te presentes ante mí sin haberme traído a Mical, la hija de Saúl. Entonces David le envió mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, para decirle: dame a mi esposa Mical, con quien me comprometí por siempre en bucios de filisteos. La primera sería la primera esposa que Saúl le prometió a David cuando David no era nadie todavía. Así que Is-Boset hizo que se la quitara a su esposa Paltiel, hijo de Lais. Se ve que Is-Boset tenía muchísimo poder, porque Is-Boset, recordemos que era el hijo de Saúl, y Abner era el siervo de Saúl. Por eso esa pelea entre ellos dos por una mujer. El 3:15, así que Is-Boset hizo que se la quitaran a su esposo Paltiel, hijo de Lais. Pero su esposo fue caminando con ella, llorando mientras la seguía hasta Urín. Sé que la amaba mucho. Entonces Abner le dijo: anda, regresa, y él regresó. A todo esto Abner les envió a los ancianos de Israel este mensaje: desde hace tiempo ustedes quieren que David sea su rey. Ahora actúen, porque Jehová le dijo a David por medio de mi siervo David: salvaré a mi pueblo Israel de las manos de los filisteos y de todos sus enemigos. Entonces Abner habló con la gente de Benjamín. También fue a hablar en privado con David en Hebrón para comunicarle lo que Israel y todos los de la casa de Benjamín habían acordado. Cuando Abner fue con 20 hombres a ver a David en Hebrón, David hizo un banquete para Abner y sus hombres. Entonces Abner le dijo a David: déjame ir a reunir a todo Israel ante mi señor el rey, para que hagan un pacto contigo y tú llegues a ser rey sobre todos los que desees. Así que David lo dejó ir y Abner se fue en paz. Entonces Joab y los siervos de David volvían de haber atacado un lugar y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón porque David lo había dejado irse en paz. Cuando Joab llegó con todo el ejército, le dijeron: Abner, hijo de Ner, vino a ver al rey. David lo dejó ir y Abner se fue en paz. De modo que Joab entró a donde estaba el rey y le dijo: ¿qué has hecho? Abner vino a verte y tú lo dejaste ir como si nada. ¿Por qué hiciste eso? Tú sabes cómo es Abner, hijo de Ner. Ese vino aquí para engañarte, para enterarse de cada paso que das y averiguar todo lo que estás haciendo. Bueno, siempre hay alguien que es como que desconfía al punto tal de por ahí destruir algo que viene siendo un buen plan, ¿no? Entonces, por eso después uno tiene que improvisar un plan B de repente. Así que bueno, eso tenemos que tener cuidado, porque por ahí nosotros sí, durante la predicación fuimos elegidos por Jehová, pero vino alguien, ¿no? Y intercedió y se fijó en nuestro buen corazón y agarró nuestro buen corazón para hacer las cosas, para hacer la contra de lo que Jehová quería, y juró que nosotros nunca seríamos un siervo de Jehová. Y entonces ahí Jehová tuvo que también intervenir y tratar de mostrarle a esa persona que estaba equivocándose en cuanto a una a profetizar de repente, ¿no? Una cosa negativa, que por qué no, si esa persona también tenía buenos deseos para la otra persona que dice que no, ¿no? O sea, cuando una persona quiere algo y se mete otra persona a detener esa voluntad de Jehová, Jehová trata de mostrarle a esa persona que está en desacuerdo, o que está frustrada, o que está enojada, que también es importante para él, que todos son importantes para él. Pero llega un punto límite, ¿no? Donde ni siquiera sirve el sistema de salud, el sistema de educación no sirve, no funciona nada, todo falla. Entonces ahí sí alcanzan la ira de Dios, porque ya no hay más bueno, ahora te voy a mostrar a vos que te amo, o por medio de esta persona voy a demostrar que te amo. Jehová nos quiere a todos y es bueno todo el tiempo, pero
llega un momento donde de demasiada mala intención, demasiado soborno, demasiada política, demasiado orgullo, demasiado rencor. Entonces, por más que uno tenga la mejor intención constantemente, siempre va a estar la persona que, como dice el texto del día de hoy, ¿no? Las aves, ¿no? Si tenemos un poco de perspicacia, sabemos que las aves de rapiña pueden ser los abogados. En realidad no vamos a encontrar, no va a ser fácil. De hecho, a mí me pasó en 5 abogados distintos para una demanda de alimentos en 18 años, 16 años no pude hacer nada. Porque las aves, que serían los abogados de repente, ¿no? Son personas que trabajan para ellos o para quienes tienen más poder y no quieren que vos tengas una causa judicial a tu favor. Por eso también en la Biblia vamos a encontrar que dice que es mejor si tenés un asunto contra una persona X, en el camino arregles la situación, porque llegado el momento ante el juez probablemente esté sobornado porque hay demasiada corrupción y la ha habido siempre, y va a terminar haciendo una injusticia en vez de una justicia. Entonces decía el texto de hoy, las aves no hacen nada, ¿no? No siembran, no trabajan, solamente viven de lo que cae del cielo, podemos decir, entre comillas, ¿no? Porque viven de las injusticias de las personas buenas. A ese punto nosotros llegamos de perspicacia y de darnos cuenta cómo Jehová nos habla de modo tan inteligente para que nosotros nos demos cuenta de que hay demasiada corrupción, y lo que Jehová quiso siempre, todo el tiempo, es darnos la oportunidad de, bueno, sí, gobiernense, bueno, sí, a ver cómo se las arreglan sin mí, y nosotros terminamos por darnos cuenta de que de la manera que sea y la vuelta que le demos, no podemos, porque siempre va a haber uno que, por más que no haga un pito, que no haga nada, va a tenerlo todo, y ni siquiera va a disfrutar ese todo que tiene y se va a ir a un lugar horrible a tomar vino, a emborracharse, a morirse de risa y a burlarse de la persona que está haciendo un esfuerzo mínimo por tener una buena conducta delante de Dios o por ponerse la nueva personalidad. 26. Entonces Joab dejó a David, mandó mensajeros en busca de Abner y ellos lo trajeron de vuelta desde la cisterna de Sirá. Ahora bien, David no se enteró de nada de esto. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, dentro de la puerta de la ciudad, para hablar con él en privado. Pero estando allí, lo apuñaló en el abdomen y Abner murió. Hasta esto llegan las personas tan políticamente acomodadas o que están bien en la política, no la gente corrupta, a matarse entre ellos, a matar a las personas que a ellos no les simpatizan. Por eso, la ira de Dios del cielo, ¿no? Eso se lo hizo por haber matado a su hermano Asael. Más tarde, cuando David se enteró de esto, dijo, delante de Jehová, yo y mi reino seremos para siempre inocentes de la sangre de Abner, hijo de Ner. Bien, acá habíamos visto ayer que Abner le pedía todo el tiempo que no lo siguieran, y le pidió una explicación de por qué lo estaban siguiendo. Lo seguían simplemente por seguir, no porque iban a sacar una ventaja, sino porque eran cabezas tan huecas que simplemente por el hecho de perseguirlo, porque como por ejemplo un artista importante de música, ¿no? Ponele Luis Miguel en su momento, ¿no? Porque ahora ya las fanáticas de Luis Miguel creo que son más maduras que las fanáticas de repente de Ricky Martin, ponele, ¿no? Porque las fanáticas de Luis Miguel no se escucha que están acampando, ¿no? Mujeres con 60 años, 55, 60 años que están acampando en el hotel Sheraton, ponele de repente, y están esperando a verlo, o que van a recibirlo en el aeropuerto, tal y tal. Esas cosas no se escuchan, ¿no? Pero sí de repente se puede llegar a escuchar una acampe de fanáticas de Ricky Martin, ¿no? La conducta de ellas. En el acampe donde se hacen cosas turbias también, así que. Entonces llega un momento de madurez donde vos decís, esto no lo tengo que hacer, porque te das cuenta, porque madurás, porque te llega ya me doy cuenta que esto no me sirve para nada, no me genera ningún beneficio, como si me genera un beneficio adorar a Jehová. Entonces, estas personas no tenían nada en el cerebro, porque si nosotros solamente le ponemos a nuestro cerebro un conocimiento de la ciencia, ¿no? A fin de ganar un dinero, y no le ponemos nunca esto de Jehová, de leer la Biblia todos los días y hacer una conexión espiritual con Jehová, una conexión fuerte con Jehová de todos los días, nuestra parte del hemisferio derecho del cerebro se muere. Porque nuestro cerebro está dividido en dos partes, en una parte que lo maneja todo físicamente y
y una parte que lo maneja espiritualmente. Si a nosotros nos falta esta parte espiritual que nosotros buscamos diariamente, terminamos por morirnos, porque no significamos nada para los ojos de nadie ni para nuestro propio entendimiento, no tiene sentido en nuestra vida. ¿Sí? Así que bueno, es complejo, pero se entiende finalmente que necesitamos todos de Jehová. 28. A ver, más tarde, bueno, finalmente estas personas fanáticas lo siguieron a Abner. Cuando Abner le dijo, no me persiga más, ¿qué es lo que quiere? Terminaron por matarlo a Abner, porque Abner mató a uno de ellos. O sea, es medio como una injusticia, no le hicieron a Abner. Y aparte por un tema de poder y de celos. 28. Más tarde, cuando David se enteró de esto, dijo delante de Jehová, yo y mi reino seremos para siempre inocentes de la sangre de Abner, hijo de Ner. Que la culpa recaiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que en la casa de Joab nunca falte algún hombre que padezca secreciones genitales, o que tenga lepra, o que trabaje hilando con el uso, o que muera a espada, o que pase hambre. Así Joab y su hermano Abisai mataron a Abner por haber matado a Asael, el hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces David les dijo a Joab y a toda la gente que estaba con él, rásguense la ropa y pónganse tela de saco y lloren por Abner. Hasta el rey David iba andando detrás de la camilla funeraria. Enterraron a Abner en Hebrón. El rey se puso a llorar a gritos junto a la tumba de Abner y todo el pueblo se echó a llorar. El rey cantó esta canción sobre Abner. Tenía que morir Abner como un insensato. Tus manos no estaban atadas ni tus pies tenían grilletes. Caíste como quien cae ante criminales. En ese momento todo el pueblo volvió a llorar por él. Más tarde toda la gente vino a convencer a David para que comiera mientras aún era de día, pero David juró, que Dios me castigue severamente si como pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol. Todo el pueblo se fijó en esto y le pareció bien. Igual que todo lo que el rey hacía, esto le pareció bien al pueblo. Así toda la gente y todo Israel supieron aquel día que el rey no era responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. Entonces el rey le dijo a sus siervos, ¿no saben que hoy ha caído en Israel un príncipe y un hombre importante? Aunque yo he sido ungido como rey, hoy soy débil. Estos hombres, los hijos de Zeruyá, son demasiado crueles para mí. Que Jehová le dé su merecido a quien hace el mal. Capítulo 4. Dice, cuando Esbozat, hijo de Saúl, oyó que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó, y todos los israelitas se preocuparon mucho. Había 2 hombres al mando de las bandas de saqueadores que le pertenecían al hijo de Saúl. Uno se llamaba Baná y el otro Recab. Eran hijos de Rimón el Berotita, de la tribu de Benjamín. Y es que Berot también era considerada parte de Benjamín. Los berotitas huyeron a Gitaim y allí viven hasta el día de hoy como residentes extranjeros. Ahora bien, Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset. Él estaba lisiado de los pies. Resulta que cuando tenía 5 años llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonathan habían muerto. Su nodriza de entonces lo tomó en brazos y huyó, pero mientras huía desesperada, el niño se cayó y quedó lisiado. Los hijos de Rimón el Berotita, Recab y Baná, fueron a la casa de Isboset durante la hora más calurosa del día. Mientras él dormía su siesta del mediodía, Recab y su hermano Baná entraron en la casa como si fueran a buscar trigo y apuñalaron a Isboset en el abdomen. Luego salieron huyendo. Cuando ellos entraron en la casa, él estaba en su cuarto acostado en la cama. Lo apuñalaron y lo mataron. Después le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Llegaron a Hebrón y llevaron la cabeza de Isboset. Se llevaron la cabeza de Isboset al rey David y le dijeron, aquí está la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, el que quería quitarte la vida. Hoy Jehová le ha concedido a mi señor el rey la venganza contra Saúl y sus descendientes. Pero David, se ve que David era demasiado bueno, porque él no disfrutaba de las venganzas absurdas que hacían las personas que querían como medio hacer justicia, ¿no?, a favor de todo el sufrimiento de David a causa de la persecución de Saúl sobre David. David no tenía rencor, no tenía una maldad extrema como la que tenía
Saúl o la que iban viviendo las personas que iban viendo la injusticia, ¿no?, de Saúl sobre David todo el tiempo. Realmente David lo único que quería, se ve que era ayudar a los israelitas, a los judíos, vivir tranquilo, en paz, danzar, honrar a Jehová, como él le dijo un día a Milcal, ¿no? Él iba a hacer lo que sea para adorar a Jehová. Y eso era lo que Jehová disfrutaba de David, y podía perdonar las cosas que él hacía por error o por inmadurez, porque David tenía un buen corazón todo el tiempo. David era franco, era transparente, quería lo mejor, no solamente para él, sino para todas las personas que lo observaban constantemente. El 9 dice: pero David les contestó a Recab y a su hermano Baná, los hijos de Rimón el Berotita: tan cierto como que vive Jehová, quien me libró de todas las angustias, de todas mis angustias, al hombre que vino a decirme Saúl está muerto, creyendo que me traía buenas noticias, lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que yo le di por hacer de mensajero. Con más razón haré lo mismo con los malvados que mataron a un hombre inocente en su propia casa sobre su cama. ¿No debería pedirles cuenta a ustedes por la sangre de él y eliminarlos de la tierra? David entonces les ordenó a sus hombres que lo mataran. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset se la llevaron y la enterraron en la sepultura de Abner en Hebrón. Vamos a leer el capítulo 5, dice: tiempo después todas las tribus de Israel vinieron a ver a David a Hebrón y le dijeron: aquí nos tienes, somos de tu misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, tú eras el que dirigía a Israel en sus campañas militares. Y Jehová te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás líder de Israel. Así, todos los ancianos de Israel vinieron a ver al rey a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos. En Hebrón, delante de Jehová, después ungieron a David como rey de Israel. Hicieron un pacto y ungieron a David como rey. David tenía 30 años cuando se convirtió en rey y reinó por 40 años. Desde Hebrón reinó sobre Judá por 7 años y 6 meses. Y de Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. 30 años y ya tenía 4 o 5 esposas. Ya había peleado contra un gigante, contra varios gigantes, porque los filisteos eran muy grandotes. No tenía miedo, se había hecho loco, había hecho de todo a los 30 años. ¿Y vos qué hiciste a tus 30 años, no? ¿O qué pensás hacer? ¿O qué planes tenés, no, para la vida, no? Porque más allá de pasar al nuevo mundo, ponele, estamos en la gran tribulación, llega Armagedón, no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero en todo ese tiempo, últimos días, gran tribulación, Armagedón, la vida sigue. ¿Qué pensás hacer, no, con tu vida? Es la pregunta. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros con nuestra propia vida? Y tenemos que hacer lo que Jehová quiso desde el principio, ¿no? Que es hacer familias, enamorarnos bien, crecer, educarnos, enamorarnos bien, respetar a esa persona para toda la vida, tener hijos con esa persona si Jehová lo permite, educar a nuestros hijos, enseñarles la verdad, enseñarles que hay un Dios que lo ve todo y que ellos tienen que obedecernos a nosotros, nuestros hijos tienen que obedecernos a nosotros como nosotros a Dios todo el tiempo. Y es una cadena todo el tiempo hacer las cosas bien para conseguir la bendición de Jehová constantemente. 30 años. David tenía 30 años cuando se convirtió en rey y reinó por 40 años. Desde Hebrón reinó sobre Judá por 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. El rey y sus hombres fueron a Jerusalén a luchar contra los jebuseos que vivían en aquella región. Pero los jebuseos se burlaron de David, diciéndole: nunca vas a entrar aquí, hasta los ciegos y los cojos van a ahuyentarte. Y es que pensaban: David nunca entrará aquí. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que ahora es la ciudad de David. Aquel día David dijo: los que ataquen a los jebuseos, que vayan por el túnel del agua para matar a los cojos y a los ciegos, a quienes David odia. Entonces David se quedó a vivir en la fortaleza a la que se llamó Ciudad de David, y se puso a hacer construcciones por todos lados, desde el montículo hacia adentro. Hacia ahí fue haciéndose cada vez más poderoso, y Jehová, el Dios de los ejércitos, estaba con él. El rey Hiram de Tiro le envió mensajeros a David. También mandó madera de cedro, así como carpinteros y albañiles para levantar muros, y se pusieron a construirle una casa a David.
Y David comprendió que Jehová lo había consolidado como rey de Israel y que había enaltecido su reino a causa de su pueblo Israel. Después de venir de Hebrón, David tomó más concubinas y esposas en Jerusalén, quienes le dieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ibar, Ilisua, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Acá es donde dice que David tomó más concubinas, ¿no? En 2 Samuel 5, en el 13. 2 Samuel 5:13 dice: David tomó más concubinas. Esto no es una excusa como para decir, bueno, ando con todas, total. Antes los israelitas andaban con muchas mujeres, o ahora mismo no sé. Pero en realidad Jehová estableció que Adán fuera el esposo de Eva. Y de ahí salió una familia escogida por Jehová. Por más que los demás de alrededor hicieran lo que se les daba la gana, siempre el fin de Jehová es hacer las cosas de manera limpia. Y no me parece limpio ni higiénico que un hombre tenga 2 mujeres o 5 o 10 mujeres, ¿no? Eso no es algo propio de una persona bien, que quiere hacer la voluntad de Jehová. 17. Dice: cuando los filisteos oyeron que se había ungido a David como rey de Israel, todos subieron en busca de él. David se enteró y bajó al refugio. Los filisteos entonces llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. David le consultó a Jehová. ¿Subo a luchar contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Jehová le contestó: sí, sube, porque sin falta entregaré a los filisteos en tus manos. Así que David fue a Baal-Perasim y allí los derrotó. Y dijo: Jehová ha abierto delante de mí una brecha en el frente enemigo, como una brecha que abren las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal-Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Más tarde los filisteos volvieron a subir y se extendieron por el valle de Refaim. David consultó a Jehová, pero él le contestó: no subas a atacarlos de frente. En vez de eso, da un rodeo y atácalos por detrás, frente a los arbustos Baca. Y cuando oigas salir un sonido de pasos de las copas de los arbustos Baca, entonces actúa con decisión, porque Jehová habrá salido ante ti para derrotar al ejército de los filisteos. Así que David hizo exactamente lo que Jehová le mandó y derrotó a los filisteos desde Geba hasta Geser. Vamos a hacer el 6. David volvió a reunir a los mejores soldados de Israel, 30.000 hombres. Entonces David y todos los hombres que estaban con él salieron hacia Baal-Judá para subir desde allí al arca del Dios verdadero. Delante de ella la gente invoca el nombre de Jehová de los ejércitos, quien ocupa su trono sobre los querubines. Ahora bien, para transportar el arca del Dios verdadero desde la casa de Abinadab, que estaba en la colina, la pusieron en una carreta nueva, y Usai y Ahio, hijos de Abinadab, llevaban la carreta nueva. De modo que se llevaron el arca del Dios verdadero de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahio iba caminando delante del arca. David y todos los de la casa de Israel estaban celebrando la ocasión delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de enebro, arpas y otros instrumentos de cuerda, panderetas, sistros y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió la mano y agarró el arca del Dios verdadero, porque los toros casi la vuelcan. Entonces Jehová se enojó muchísimo con Uzá. El Dios verdadero lo ejecutó allí mismo por esa falta de respeto. Tocar lo sagrado de Jehová es para Jehová una falta de respeto. Tocar todo lo sagrado de Jehová es una falta de respeto a Jehová. Sigue diciendo: y él murió al lado del arca del Dios verdadero, pero David se enojó porque la furia de Jehová había estallado contra Uzá, y a aquel lugar se le llama Perez Uzá hasta el día de hoy. Y David sintió miedo de Jehová aquel día y dijo: ¿cómo voy a traerme el arca de Jehová? David no quiso traerse el arca de Jehová donde él estaba en la ciudad de David. En vez de eso hizo que la llevaran a la casa de Edom, el gitita. El arca de Jehová se quedó 3 meses en la casa de Obed-edom, el gitita, y Jehová no dejaba de bendecir a Obed-edom y a todos los de su casa. Entonces le informaron al rey David: gracias al arca del Dios verdadero, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Así que David se fue muy alegre a buscar el arca del Dios verdadero a la casa de Obed-edom para subirla a la ciudad de David.
Cuando los que iban cargando el arca de Jehová avanzaron 6 pasos, él sacrificó un toro y un animal engordado. David bailaba dando vueltas con todas sus energías delante de Jehová y llevaba puesto un efod de lino. David y toda la casa de Israel venían subiendo el arca de Jehová entre gritos de alegría y el sonido del cuerno. Pero cuando el arca de Jehová entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró hacia abajo por la ventana y al ver al rey David saltando y bailando dando vueltas delante de Jehová, empezó a despreciarlo en su corazón. David había preparado una tienda para el arca de Jehová, así que la metieron allí y la colocaron en su lugar. Entonces David presentó ofrendas quemadas y sacrificios de paz delante de Jehová. Cuando David terminó de presentar las ofrendas quemadas y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Además le dio a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, a cada hombre y mujer una rosca de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas, y luego la gente se fue cada uno a su casa. Cuando David volvió para bendecir a los de su propia casa, Mical, hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo: ¿de cuánta gloria se ha cubierto hoy el rey de Israel? Se mostró medio desnudo ante los ojos de las esclavas de sus siervos, como un cabeza hueca que se desnuda en público. Entonces David le dijo a Mical: fue ante Jehová, ante quien yo estaba celebrando la ocasión. Él me escogió a mí, en vez de a tu padre y a los de su casa, y él me nombró a mí como líder del pueblo de Jehová, Israel. Así que lo celebraré delante de Jehová, y me humillaré todavía más que esto. Me rebajaré, incluso a mi propia vista, pero las esclavas que tú mencionaste me glorificarán. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bien, entonces un acto de celos de parte de Mical contra David, porque él estaba adorando a Jehová, pero ella estaba viendo que las esclavas estaban viéndolo. O sea, obvio, si una persona se destaca y sobresale, obvio que otras personas lo van a estar mirando, ¿no? Sea un hombre o sea una mujer. Ahora, uno tiene que ver qué es lo que hay en el corazón de esa persona, como también en un momento en el corazón de David hubo temor a Jehová y seguramente con distanciamiento, como cuando nosotros también nos decepcionamos de alguien de la congregación y tomamos como una cosa de decir: no quiero ir más a hablar, ¿no? O me distancio de todos, o bloqueo a todo el mundo en mi celular, ¿no? Es como estoy enojado o estoy decepcionado y entonces me alejo, me escondo. O es como tengo celos de la adoración de esa persona hacia Jehová, cuando en realidad esa persona no está más que, como dijo David, se está humillando, porque qué persona realmente en sus cabales, ¿no? Siempre conversamos esto con un director de una radio. Tenés que estar muy loco para estar ahí todo el tiempo, hablándole a la gente cuando no hay nadie, pero vos sabés que está la gente del otro lado, porque la gente necesita un poco de compañía. Es como confío demasiado y me pongo como instrumento para ayudar a las personas que están escuchando. Como por ejemplo este podcast o esta lectura que yo hago, ¿no? ¿Qué sé yo cuántas personas la van a escuchar? ¿Qué sé yo cuántas personas van a poner un corazón y la van a agradecer? O qué sé yo a cuántas personas le va a importar esto tanto al punto de entrar en jw.org y solicitar un estudio bíblico, ¿no? Y empezar una adoración a Jehová en serio, como tiene que ser. Vamos a escuchar una canción ahora, la canción 87, el título de la canción 87, Ven a recibir ánimo. Y terminamos. El mundo camina en oscuridad, directo a la destrucción. Mas hoy a nosotros nos guía Jehová, nos brinda iluminación. En nuestras reuniones nutrimos la fe, a fin de mostrar lealtad. Aquí cultivamos también madurez, aguante, amor y bondad. Por nada del mundo queremos jamás dejar nuestra congregación, y menos estando tan próximo ya el día de la salvación.
sabiduría de Dios. Debemos comprar tiempo para venir a nuestro lugar de reunión. Los fieles pastores nos animarán y nos cuidarán con bondad. Y si tropezamos podemos contar con nuestra leal hermandad. Si no nos rendimos podremos tener la vida y la perfección. Por eso vengamos a fortalecer la fe que nos da nuestro Dios. La fe que nos da nuestro Dios. Aguante Argentina y saludos.